Hola a todos. Bien, en la clase de hoy vamos a resolver un ejemplo concreto, un caso concreto de formación de unión iónica entre dos átomos. En este caso vamos a intentar resolver la unión entre el átomo de magnesio y el átomo de cloro. El magnesio, que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, es un metal, su electronegatividad es baja, se va a unir con el cloro, que está a la derecha de la tabla periódica, en el grupo 7, es un no metal y su electronegatividad es alta. Recuerden que dos átomos con gran diferencia de electronegatividad, como los del extremo izquierdo de la tabla periódica con el extremo derecho de la tabla periódica, tienen una gran diferencia de electronegatividad y tienden a entregarse a electrones o quitarse electrones para formar iones. Esos iones producen lo que conocemos como la unión iónica. Dentro de esta relación de átomos del extremo izquierdo y el extremo derecho de la tabla periódica, dejamos afuera a los del grupo 8, los gases nobles o gases inertes, que como su nombre lo indica, tienden a no formar compuestos con otros átomos. Por lo tanto, los vamos a excluir de esta explicación de unión iónica. Pueden formar algunos compuestos que se encuentran en la naturaleza, pero son raros, Por eso se los conoce como gases nobles o gases inertes. Bien, entonces sigamos con este caso. Analicemos al magnesio y al cloro. Para que dos átomos puedan unirse, tienen que tener algún tipo de atracción. En el caso de la unión iónica, la atracción que ocurre es atracción electrostática. ¿Qué significa eso? Que las cargas opuestas, o iones de carga opuestas, catión y anión, se atraen por diferencia de cargas. ¿Cómo ocurre o cómo se genera esa diferencia de cargas que produce cada uno de los iones? Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a resolver primero cómo se obtiene cada ion y luego con los iones vamos a formar la unión iónica que realmente ocurre. Hemos colocado para ambos átomos el valor de Z y por lo tanto la configuración electrónica que corresponde al Z de cada átomo. Una vez que tenemos las configuraciones electrónicas de cada uno de los átomos, lo que nos resta hacer es encontrar la distribución de electrones por niveles para cada uno. Y entonces vemos que el magnesio tiene en el primer nivel 2 electrones, en el segundo nivel tiene 2 más 6, 8 electrones, y en el tercer nivel tiene 2 electrones. En el caso del cloro, el primer nivel tiene 2 electrones, el segundo nivel tiene 8 y el tercer nivel tiene 2 y 5, 7 electrones. Como ustedes saben, para que se formen los iones, las configuraciones electrónicas tienen que presentar 8 electrones en su último nivel, lo que se llama regla del octeto, para parecerse a la configuración electrónica del gas noble que tengan más cercano en la tabla periódica. Cuando eso ocurre, cuando los átomos pueden alcanzar en su último nivel una capa de 8 electrones, ganan estabilidad energética. Es por eso que producen iones para asociarse con otros átomos y ganar la estabilidad. Para obtener 8 electrones en el último nivel, el magnesio tiene dos posibilidades. O gana 6 electrones en este nivel, entonces 6 más 2 son 8 electrones, o pierde 2 electrones y queda con 8 electrones en su último nivel. Es obvio que es más favorable para el magnesio perder 2 electrones que ganar 6. Por lo tanto, en el caso del magnesio,
estos dos electrones que están en el nivel 3 se pierden. En el caso del cloro, la posibilidad es ganar un electrón en su último nivel para llegar a 8 o perder los 7 para quedarse con 8 en su último nivel anterior. Otra vez, es obvio ver que le es más fácil al cloro ganar un electrón que perder 7. Por lo tanto, en el caso del cloro, en vez de perder, suma un electrón a su último nivel. Viendo esto, obtenemos ya cada uno de los iones. Por un lado vamos a tener al ion del magnesio, que va a tener una configuración electrónica que va a ser 1s2, 2s2, 2p6, y el 3s2 ya no está más, se fue. Entonces me quedo con 2 electrones en el primer nivel y 8 electrones en el segundo y cumple con la regla del octeto. En el caso del cloro, la configuración electrónica me va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y como ganó un electrón, va al orbital p, y entonces en vez de tener 3p5, voy a tener 3p6. Al hacer esto, me quedó distribuido con 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo y 8 electrones en el tercer nivel, y también cumple con la regla del octeto. En este caso, cuando eran átomos, cuando sacamos los datos de la tabla periódica, nosotros dijimos que el Z era 12 y pusimos 12 electrones. En realidad hay que hacer un breve paréntesis y pensar en algo. Cuando nosotros encontramos el valor de Z en la tabla periódica, este Z corresponde a la cantidad de protones que tiene en el núcleo del átomo. Pero como los átomos se los considera neutros, va a haber la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Por lo tanto, en el estado neutro, en el estado átomo de magnesio, va a haber 12 protones y 12 electrones. Lo podemos poner acá. 12 protones y 12 electrones. Por eso de estos 12 electrones hicimos la configuración electrónica. Lo mismo pasa con el átomo de cloro. Lo consideramos neutro cuando sacamos su dato de la tabla periódica, y como tiene Z17, decimos que tiene 17 protones y también 17 electrones. Pero una vez que perdieron o ganaron electrones, ese balance entre protones y electrones se modifica. El Z sigue siendo el mismo, porque siguen siendo magnesio y cloro. Por lo tanto, el valor de los protones de cada uno no cambia. El magnesio va a seguir teniendo 12 protones y el cloro va a seguir teniendo 17 protones. Lo que cambió ahora es que ya esas especies químicas no son neutras, no son átomos. Ahora son iones, porque modificaron su cantidad de electrones. Ahora el magnesio, con su nueva configuración electrónica, tiene 8 más 2, 10 electrones. Y el cloro tiene 8 y 8, 16, y 2 más, 18 electrones. De acá se puede ver que el magnesio quedó con 12 cargas positivas y 10 negativas. Por lo tanto, le sobran cargas positivas. ¿Cuántas cargas positivas le sobran? 2. Es por eso que el magnesio, en forma iónica, se simboliza como magnesio más 2.
porque se indica cuántas cargas y de qué signo le sobran. Le sobran 2 positivas. Del mismo modo, vemos que al cloro le sobra una carga negativa, porque tiene 17 positivas y 18 negativas. Por lo tanto, si le sobra una carga negativa, se va a expresar su ion con el símbolo o el signo -1. Magnesio más 2, cloro menos 1. Se han formado 2 iones de cargas distintas, cargas opuestas o de signos opuestos, y a los iones de cargas positivas se los llama cationes y a los iones de carga negativa aniones. Por lo tanto, acá tenemos al catión magnesio y acá tenemos al anión cloro. O anión del cloro. Su nombre correcto es cloruro, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos nomenclatura de compuestos. Vamos entonces ahora a ver, borramos la pizarra y vamos a ver cómo se hace la unión entre estos 2 iones. Bien, para establecer la unión iónica entre estas 2 especies químicas, entre el catión magnesio y el anión cloruro, lo que hay que hacer es prestar la atención o focalizar en su último nivel de electrones, lo que se denomina capa de valencia. ¿Sí? En su último nivel de electrones, habíamos dicho que el cloro quedaba con 8 electrones, porque había ganado, ¿sí?, o había ingresado un electrón a la configuración electrónica del átomo de cloro. En el caso del magnesio, había quedado con 8 electrones en su última capa porque había perdido, ¿sí?, o se le habían ido 2 electrones. O sea, perdió 2 electrones. Bueno, ¿cómo se representa esto? Hay una forma gráfica de representar, ¿sí?, este proceso de pérdida de electrones, ¿sí?, o ganancia de electrones, que se denomina representación o estructura de Lewis. Estas representaciones o estructuras son muy útiles porque permiten establecer un modelo para interpretar cómo se forman las uniones entre los átomos y qué tipo de estructuras generan a través de esas uniones. Fijémonos, si nosotros pensamos en el átomo de magnesio, como era originalmente el átomo, por eso lo simbolizo sin ninguna carga, y mirábamos su configuración electrónica antes de haber perdido sus 2 electrones, podríamos decir que en su última capa poseía 2 electrones. Y nos vamos a concentrar en eso, en la última capa de los átomos, en la última capa de electrones, en el último nivel de energía de los electrones, porque es el nivel que se pone en juego entre los átomos cuando forman uniones. El átomo de magnesio tenía 2 electrones y el átomo de cloro tenía 7 electrones, ¿sí? 7 electrones. Los dibujo con crucecitas como para hacer una distinción entre lo del cloro y lo del magnesio. Sin embargo, todos los electrones son iguales, así que podría haberlos dibujado todos con crucecitas o todos con puntos, pero para empezar a entender el concepto hago una diferenciación en la forma de graficar. El átomo de cloro tenía en su último nivel 7 y porque ganó 1 quedó con 8. El magnesio tenía 2 electrones en su último nivel y porque los perdió quedó con 8 en su nivel anterior, que acá no está graficado porque en este esquema solo dibujamos el último nivel o la última capa de electrones de cada átomo. ¿Qué sucede? Para que el magnesio gane energía o sea... ¿Qué sucede? Para que el magnesio sea energéticamente más favorable,
¿sí? O más estable energéticamente, necesita perderlos, estos dos electrones, como lo habíamos demostrado acá. Pero los electrones no pueden quedarse solos, aislados en el universo, ¿sí? No son entidades que aparezcan solas, aisladas en el universo. Necesitan estar asociadas a un núcleo atómico, moverse, ¿sí? Establecer una interrelación, establecer un factor energético de unión con algún núcleo atómico cercano. Por lo tanto, si no van a estar en el magnesio, tienen que estar asociados, ¿sí? A otro átomo. Y otro átomo que acepte recibir, ¿sí? O que esté en condiciones energéticas favorables para recibir electrones. Y fíjense lo que pasa. En este caso el magnesio quería sacarse de encima dos electrones, pero el cloro quiere recibir electrones, ¿sí? Entonces la condición favorable está dada, un átomo que libera electrones y el otro que los recibe. El problema es que el cloro no quería recibir dos electrones, solo puede recibir uno para llegar a cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué pasa con el otro electrón del magnesio? Y deberá haber otro cloro presente, ¿sí? Otro cloro presente que también reciba su otro electrón. Por lo tanto, este electrón pasa a formar parte de un cloro y este electrón pasa a formar parte del otro cloro. Se cumple todo para la regla del octeto. El magnesio pierde sus dos electrones y cada uno de los cloros puede ganar uno y se hacen los tres átomos estables. Cuando esto sucede, me doy cuenta que para que se forme un compuesto entre el cloro y el magnesio, tiene que estar presente un átomo de magnesio y dos átomos de cloro, lo que configura una estructura química de este tipo. Magnesio, cloro, 2. A esto le llamamos la fórmula química representativa de esta unión, ¿sí? Lo que usualmente se conoce como fórmula molecular. La única diferenciación que hay que hacer es que las especies iónicas, ya lo vamos a ver más adelante, no forman moléculas aisladas, ¿sí? Sino que forman redes cristalinas. Esas redes cristalinas son un largo número de estructuras del tipo magnesio-cloro 2 que están entrelazadas entre sí formando una estructura más grande. Pero la fórmula, ¿sí? O la fórmula química mínima que representa esa relación entre cloros y magnesio es esta: un magnesio cada dos cloros. A esto le llamamos, ¿sí? Representación de la unión. ¿Sí? A esto le llamamos fórmula química. Y por último vamos a hacer la representación de Lewis, ¿sí? O estructura de Lewis para uniones iónicas. En esta unión iónica, entonces, una vez que este proceso sucedió, el magnesio quedó como ion. Ya lo sabíamos. Si pierde dos electrones, va a quedar como magnesio más 2. Y se formaron dos, por eso lo pongo con un número grande, dos iones cloro menos 1. Pero se representan de la siguiente manera. Se representan con todos sus electrones en el último nivel. Un magnesio que perdió todos sus electrones en la última capa, pero quedó con 8 en el anterior, que no se dibuja. Y dos cloros que por ganar cada uno un electrón queda con carga menos 1. A esto se le llama representación o estructura de Lewis.